Hola muchachos, hubo una actualización de los MiG-29 Fulcrum C de la Fuerza Aérea Serbia, que fueron 4 renovados. Estos tipos de cazas que actualmente dispone entre ellos el Perú, son cazas de cierta forma, bueno, Fulcrum le dan el formato los de la OTAN. Este tipo de aeronave tiene ciertas cualidades y también responde a una era específicamente en la década de, bueno, son muy similares al F-16. Le voy a dar algunas cosas interesantes de este tipo de aeronave que tiene nuestro país vecino, entre ellos Perú. Hay varias variantes de la línea de caza MiG-29, el MiG-29 solito, el Fulcrum, también hay otro tipo de aeronaves que tienen de cierta forma las mismas capacidades o las mismas cualidades que los aviones de los Estados Unidos. Por eso es importante tener en cuenta ese tipo de material. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, el MiG-29, dentro de sus cualidades o capacidades, tiene una medida de 17.32 metros, de ancho 11.36 y de alto 4.73. Tiene un peso aproximadamente de despegue de 18 toneladas, capacidad de combustible 3.500 kilogramos. Es de cierta forma el tipo de caza. Si lo comparamos con el Super Hornet de los Estados Unidos, tienen ciertas similitudes. Son aviones básicamente contemporáneos al F-16, que de cierta forma corresponden a aviones de combate. Ya. Tiene una configuración de alas de barrido o barrida, que es muy interesante. Tiene extensiones a bordo de ataque, que le permite de cierta forma como punta de flecha en la parte principal. Tiene dos estabilizadores verticales en la configuración de las alas. Además tiene un estabilizador horizontal de barrido. Son algunas de las capacidades de este tipo de aeronave. También tiene una aviónica de un sistema Fly que le permite tener mayores capacidades. Tiene una aerodinámica, tiene dos tomas de aires, como ustedes ven, se conoce como tomas de aire duales. Este tipo de aeronave, que es más moderna, que tiene otras capacidades, otras cualidades y también le permite tener mayores capacidades en combate aéreo. Puede portar misiles aire-aire, el Bipel R-27, el Bipel R-73 y el R-60. También puede llevar cohetes no guiados, entre ellos el S-5, S-8 y el S-24. Bombas de hasta 3 pesadas sobre 1000 kilogramos. Son algunas de las capacidades que tiene este tipo de aeronave. Además tiene un cañón de 150 proyectiles, calibre de 30 milímetros, son algunas de las capacidades. También dispone del R-27, que es un interceptor objetivo entre los 200 a 27 kilómetros de altitud. Tiene una distancia de aeronave objetivo hasta 10 kilómetros, el R-27. Por eso la actualización de estos tipos de caza le permite tener otras variantes, otras capacidades. También el R-73, que se conoce como AA, a través de localización por infrarrojo. Puede interceptar objetivos entre los 200 metros a 20 kilómetros de altitud. Y tiene bastante maniobrable, hasta 12G, velocidad 2500 kilómetros por segundo. Además del R-60, que es otro de los misiles guiados que tiene este tipo de bicho, también tiene una aceleración hasta 12G. Por eso es importante la actualización de este tipo de caza, no solamente para Perú, sino que también para los países aliados en este concepto, porque le permite tener mayores capacidades de combate. Le permite también tener mayores capacidades de objetivo. Por ejemplo, un dato muy interesante, el MiG-29 puede actualizado a ese formato, tener 10 objetivos y atacar simultáneamente 2 objetivos o blancos simultáneamente. Lo mismo pasa con la versión de exportación MiG-29 SE, muy mejorada, a la versión SM, que localiza 10 objetivos, lo clasifica por nivel de riesgo y ataca simultáneamente a 4 de este tipo de versión completa. Sería el SMT, que sería el MiG SMT, que de cierta forma le da mayores capacidades.
Las mejores versiones o las mayores capacidades, algunos sistemas occidentales son, por ejemplo, el MiG-29K UQ, el nuevo MiG-29M mejorado o el MiG-35 equipado con una cabina de mando de nuevas pantallas planas tipo LCD de color de información completa del piloto. Son algunas variantes de este tipo de caza. La versión Fulcrum, de cierta forma, es una designación que se le da la OTAN, que entró en servicio en el año 1983 y la OTAN le designó el Fulcrum este tipo de caza. Perú tiene este tipo de aeronave, no sé en qué estado están, hay varios países, la mayoría de los países, por ejemplo, son de Medio Oriente, por ejemplo, Corea del Norte, Argelia, Rusia, Bielorrusia, Birmania, Bulgaria, Irán, Malasia, Perú. Perú tiene del año 1995, que le compró a Bielorrusia, le compró 16 MiG-29S más 2 MiG-29V. El año 1999 adquirieron 3 MiG-29SE, 2 perdieron un accidente. Hoy opera 18 caza, 8 SMP, 3 SE, 8 S Fulcrum. En julio del año 2012 se presentó la actualización de 8 caza, 6 monoplaza y 2 biplaza estándar. Se había anunciado la actualización de 8 adicionales. El 29 de marzo del año 2019 se estrelló perdiendo un acto de avión de combate modelo sin diseños fatales. Eso fue hace el año pasado, creo, si no mal recuerdo, este tipo de caza. Quería traerle un poquito de esto para que se den cuenta que hay una evolución de este tipo de caza, pero por desgracia se ha quedado en el tiempo ahí. Lo que tiene que hacer Perú son dos cosas: o salta un Su-30 o un S-35 o un MiG-35, pero no puede seguir con los formatos de este tipo.